todos. Bueno, le damos la bienvenida a cada uno de los que están ahí, ¿no es cierto? Sé que hoy día es un día bien complejo, hay harta lluvia, viento, así que espero, ¿no es cierto?, que no se nos caiga la señal y podamos, ¿no es cierto?, avanzar en lo que hemos estado estudiando, que es el libro de Hebreos. Así que ahí veo al hermano José, que el Señor le bendiga, ¿verdad? Tenemos ahí a Noemí, a Valentina, tenemos a Nicolás Salinas, N. Sal, me imagino que es Nicolás y la Eve, y también, ¿no es cierto?, nuestro hermano Juan. ¿Ya? Así que vamos a orar para que Dios nos pueda bendecir en esta tarde, ¿no es cierto? Y que nos pueda, ¿no es cierto?, también ayudar en todo lo que vamos a realizar. Oramos al Señor. Padre, en esta noche te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, también porque podemos escudriñar palabras, Señor, y sabemos que ella siempre tiene algo especial para nuestras vidas. Es ella la que nos edifica, Señor, es ella también la que trabaja en nuestros corazones. Por eso, Dios, ayúdanos, ministranos, Señor, a través de tu palabra y también, Dios mío, de todo lo que vamos a hablar en medio de este estudio. Gracias, Señor, y también aquellos que seguirán añadiendo, también pedimos que tú puedas bendecirles, Señor amado, y también oramos por aquellos, Señor, que quizás están sufriendo las inclemencias del tiempo, Señor, la lluvia, el viento, que también tú puedas detener o tú puedas calmar, Dios mío, para aquellos hogares, aquellas casas que quizás están desvalidas, también ahí tú puedas tener misericordia. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a ir primero, ¿no es cierto?, con las tareas, ¿no es cierto?, que había que aprenderse de memoria, ¿verdad? Un versículo. Yo tengo aquí, ¿no es cierto?, a dónde quedamos la semana pasada. La semana pasada quedamos, ¿no es cierto?, en el énfasis, ¿no es cierto?, que tenía este libro, el libro de Hebreos, ¿ya? Y dejamos la tarea. La tarea era, ¿no es cierto?, aprenderse de memoria Filipenses, capítulo 2 verso 10 y verso 11, ¿ya? Así que aquí voy a invitar, ¿no es cierto?, a que dos personas nos puedan decir el versículo de memoria, ¿ya? Voluntariamente vamos a dar 2 segundos, ¿no es cierto?, para que lo puedan decir. Bueno, los voy a ayudar aquí, mire, voy a poner el texto ahí para que se acuerden cuál era el texto, porque de repente nos olvidamos. Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuál era? Ahora lo voy a sacar, ¿no es cierto?, para que podamos decirlo de memoria. Todos juntos mejor. La hermana pastora Noemí dice que lo digamos todos juntos, ¿ya? A ver, abran sus micrófonos entonces todos juntos, ¿ya? ¿Verdad? Y vamos a decirlo todos juntos a la cuenta de tres. El texto que era, ¿no es cierto?, Filipenses, capítulo 2 verso 10 y verso 11. ¿Ya? Lo vamos a decir entonces ahí para que ustedes se acuerden. ¿Ya? Ahora sí, 1, 2 y 3. Para Para que que en Para que en el el nombre nombre de Jesús se doble rodilla de lo que de los que está están en los en los cielos, cielos, en la en la tierra tierra y y debajo debajo de de la la tierra. tierra. Y Y toda toda lengua lengua confiese confiese que Jesús que es el Jesucristo Señor. Jesucristo es el es el Señor, Señor, para la para la gloria de Dios gloria de Padre. Dios Padre. Amén. Amén. Bueno, me saqué yo aquí el micrófono porque lo escuchaba todo, así que como que me perturbó un poquitito. ¿Ya? Entonces, ese era el texto que teníamos que memorizar, ¿no es cierto?, esta semana, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y teníamos que meditar, ¿no es cierto?, en Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4, que también lo tenemos ahí, ¿no es cierto?, en la pantallita. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Ya? Así que ahora aquí vamos a usar el dedo, dedocráticamente, le vamos a pedir, ¿no es cierto?, ahí a la pastora Noemí, que la semana pasada, ¿no es cierto?, se le cortó cuando estaba hablando, así que quedamos a mitad nomás de lo que escuchamos, y que ella nos diga en qué medita, ¿no es cierto?, con respecto a este pasaje.
Tiene que decirnos sobre el texto que está ahí, Juan 1, del 1 al 4. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué te llamó la atención o qué te parece este texto? Es decir, que tú nos des ahí tu acepción. Primero que todo, bueno, este texto, este texto nos sirve como base para nosotros defender, ¿cierto? Que el Señor Jesucristo estaba desde la creación del mundo para defender nuestra teología en realidad, de que Jesucristo es Dios. Ya, ok. Gracias, Pastora Noemí. A ver, ¿a quién más tenemos ahí? Edith, no sé si es Edith o es Luis, cualquiera de los dos, que nos haga un comentario de este pasaje. Hola tío, sí soy yo. Yo igual estuve hoy día analizando este versículo y lo que más me llamaba la atención, bueno, ábrela, papito. Aparte de lo que decía la pastora Noemí, es que Jesucristo no solamente está desde el principio, sino que está presente hoy y va a estar presente en la eternidad. O sea, Él ha estado desde siempre, desde lo que nosotros hemos creído, pero aún, como decía la pastora Noemí, eh, desde el principio de los tiempos, la palabra misma lo demuestra que Él ha estado en todo y en realidad es nuestro fundamento, pues nuestra base. Y no solamente eso, sino que también es nuestra esperanza de que un día nos vamos a encontrar con Él. Mm, Gracias, Edith. Mm, Gracias por el comentario de Edith, de la pastora Noemí. ¿Alguien más quisiera comentarnos un poquito este texto? ¿No es cierto que, bueno, siempre se dice que los nuevos debieran leer el Evangelio de Juan, pero se encuentran con estos versículos y de repente, ¿no es cierto?, el que es nuevito no entiende mucho del verbo, la palabra, ¿no es cierto? Pero entendiendo que el verbo es Cristo, ¿no es cierto?, ahí es mucho más simple. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Si no, pasamos ya directo, ¿no es cierto?, a lo que es el libro de Hebreos. Ok, pasamos entonces al libro de Hebreos, solamente comentar, ¿no es cierto?, que este pasaje, como decía Noemí, ¿verdad?, nos ayuda a defender, ¿no es cierto?, la doctrina de Jesús, que Jesús es Dios, es 100% Dios y es 100% hombre, ¿ya? Así que es un pasaje bien interesante, ¿verdad? Y cuando habla del verbo, también otro significado es la palabra o también el logos, ¿ya? En el original es el logos, ¿verdad? Y este logos, ¿no es cierto?, es Cristo, ¿verdad?, que se hace carne, ¿ya? Y a eso también lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? A eso se le llama, ¿no es cierto?, la kenosis o la encarnación, que fue también el pasaje que leímos la semana pasada de Filipenses, capítulo 2, ¿no es cierto?, donde Dios se hace hombre, ¿ya? Pero vamos, queridos hermanos, hemos estado viendo, ¿no es cierto?, el libro de Hebreos, hablamos varias cositas de este libro, y entre ellas, ¿no es cierto?, decíamos que no sabíamos quién era el autor, pero sí que, ¿no es cierto?, tenían una riqueza teológica y escritural muy importante. ¿Ya? Entonces, la semana pasada quedamos en esto, que fue el énfasis, donde hablamos un poquito sobre el sacerdocio y los profetas. ¿Se acuerdan que terminamos hablando de quién eran los profetas, quién eran los sacerdotes, cuál era la función de ellos? Y ellos tenían que, en este caso, el profeta era que hablaba de parte de Dios y el sacerdote era que se ponía delante de Dios por el pueblo, ¿ya? Entonces tenía esta particularidad de mediador, ¿ya? Y teníamos obviamente a Jesucristo, que es el sumo sacerdote. Ahora, este libro, ¿no es cierto?, tiene algunas características particulares, ¿ya? Y dice, aunque hebreo se le llama una carta, tiene la forma y el contenido de un sermón, ¿ya? Entonces, señalábamos que el escritor del libro de Hebreo, ¿verdad?, le escribe a judíos cristianos, ¿verdad?, que estaban siendo perseguidos, ya estaban siendo perseguidos, que estaban siendo, ¿no es cierto?,
amenazados por su fe, y por eso también, ¿no es cierto?, el autor, ¿no es cierto?, los anima, los exhorta, y es como una arenga, ¿no es cierto?, como un sermón que motiva, ¿no es cierto?, a que no abandonen la fe, sino que por el contrario, ¿no es cierto?, Jesucristo es superior a todas estas columnas del judaísmo, y por ello, ¿verdad?, también Dios está hablando a nuestras vidas, ya no por los profetas como antiguamente, sino que ahora a través de su propio Hijo. ¿Ya? Cuando dice también, ¿no es cierto?, que este libro es a los hebreos, este título, ¿no es cierto?, de Hebreos, recién, ¿no es cierto?, los títulos de los Nuevos Testamentos, recuerde que en el año 100 empiezan como a tomar, ¿no es cierto?, y a juntarse todos los textos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y allí se le puso a este libro Hebreos, ya no tenía un título especial, y se le escribe, ¿no es cierto?, y se les pone allí a los hebreos, el cual ha permanecido hasta el día de hoy. ¿Ya? La epístola no especifica, ¿verdad?, a quién fue dirigida, ni dice explícitamente si fue a hebreos o a gentiles que se escribió. Ahí yo tengo en negrito, ¿no es cierto?, algunas palabritas que quisiera que pudiéramos hablar, ¿ya? Y la primera que está allí es griego, ¿ya? En griego, ¿ya?, que es el idioma, ¿verdad?, de el imperio griego, pero el imperio griego, ¿no es cierto?, extendió, ¿no es cierto?, su cultura y su lengua hasta el imperio romano, es decir, cuando está el Señor Jesucristo, el imperio que está allí predominante es el imperio romano, pero la cultura y el lenguaje que se usaba, ¿no es cierto?, universalmente es el griego. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Ya que era el griego la lengua que estaba ahí predominante, porque el Nuevo Testamento se escribe en griego, ¿ya? Por ese motivo se escribe en griego, porque era el idioma universal. Y recuerde usted que el mensaje que Dios a través de Cristo quería entregar era para todos, y por eso se utiliza este lenguaje. Ya el lenguaje que usaban los hebreos en ese tiempo era el arameo. ¿Ya? Por eso aquellos que han visto la Pasión de Cristo, ¿verdad? Con subtítulos, el idioma que hablaban ahí los actores, en realidad, ¿no es cierto?, era el arameo, que ese era el idioma que estaba en el tiempo de Jesús en Palestina, especialmente, ¿no es cierto?, para los judíos. Pero el idioma universal era el griego, ¿ya? Entonces eso también es interesante, y el Nuevo Testamento es escrito en griego koiné, que es el griego del pueblo. También lo comentamos, que Hebreos y también el Evangelio de Lucas, ¿verdad?, son el griego ático, que era un griego, ¿no es cierto?, más elevado, más pulcro, más de la alta sociedad, ¿ya? Entonces, para que también tengamos, ¿no es cierto?, ahí presentes estas cositas, ¿no es cierto?, que son interesantes, ¿ya? Ahora dice en negrito ahí, en griego, y después decía también, ¿no es cierto?, a los hebreos, que ese era como el título, ¿no es cierto?, el título del libro, pero aquí yo quiero que también, ¿no es cierto?, podamos meditar un poquito. Cuando hablamos de Israel, y hablamos de los judíos, y hablamos de los hebreos, estamos hablando del mismo pueblo, ¿ya? Es decir, cuando usted dice, mire los judíos, mire los israelitas, mire los hebreos, estamos hablando de los israelitas. Pero la nación, ¿no es cierto?, a la nación se le denomina Israel, ¿ya? Ese es el nombre de la nación, por eso son israelitas. A la lengua que ellos originalmente hablaban, ¿no es cierto?, era el hebreo, ¿ya? Entonces el lenguaje de los israelitas era el hebreo, ¿ya? Pero después también tiene esta connotación, ¿no es cierto?, de que los hebreos eran los mismos israelitas, y los judíos es su religión, ¿ya? El judaísmo, ¿ya?, que tenía que ver, ¿no es cierto?, con todo el Antiguo Testamento, que, ¿no es cierto?, ellos le llamaban la Tanakh, ¿ya? Y está la Torá, estaban los profetas y estaban los libros, ¿no es cierto?, o escritos, ¿no es cierto?, que tenían que ver con sabiduría y poéticos, ¿ya? Entonces, a ellos, a todo eso Antiguo Testamento le llamaban la Tanakh, ¿ya? Entonces, sabiduría del cielo. Entonces, tenemos ahí que la nación era Israel, la lengua era la hebrea, y su religión era la judía, ¿ya? O judaísmo. Entonces, la iglesia nace en una cultura y en una religiosidad judía. Por eso les costó a los apóstoles diferenciar qué era, ¿no es cierto?, de la iglesia y qué era de los judíos. Por eso el libro de Hechos se le dice que es un libro adispensacional, porque está pasando de la ley
que era, ¿no es cierto?, el pacto que tenía Dios con Israel y con los judíos, a la gracia que tiene que ver con este pacto con la iglesia, que ahí estaban los judíos que habían creído en el Señor Jesucristo y también los gentiles, ¿ya? Entonces, es interesante, ¿no es cierto?, tener en cuenta estas cositas allí, ¿no es cierto? Y tenemos también la palabra allí epístola y en la parte de abajo también dice epistolar. A ver, voy a compartir porque había dejado de compartir. Entonces tenemos ahí, ya hablamos de el idioma griego, hablamos también, ¿no es cierto?, que hebreos era el lenguaje de los judíos o de los israelitas, ¿no es cierto? Judismo, el judaísmo era su religión. Y dice la epístola misma, no especifica a quién fue dirigida, pero decíamos la semana pasada que eran judíos cristianos, ¿no es cierto?, que estaban siendo perseguidos y que estaban probablemente en Roma, ¿ya? Epístola, ¿no es cierto? También lo hemos hablado, es una carta, ¿ya? Es una carta, ¿verdad? Y por eso hablamos de las epístolas de Pablo, hablamos de las epístolas generales, ¿verdad? Y que tenían una construcción, ¿verdad? Dentro de esa construcción estaba el saludo, estaba la oración, estaba, ¿no es cierto?, el desarrollo, y después estaba también como la doxología o la acción de gracias que Pablo en casi todas sus cartas las tenía, ¿ya? La epístola dice misma, no especifica a quién fue dirigida, pero, ¿no es cierto?, por referencia creemos que eran judíos, ¿verdad?, que se habían, ¿no es cierto?, vuelto al Señor y que habían reconocido a Jesús como su Señor. Aunque el capítulo 13 dice, muestra su carácter epistolar, ya también habíamos una diferencia entre carta y epístola. Carta, ¿no es cierto?, tenía que ver con un mensaje como más personal, ¿verdad?, dirigido a un grupo específico, y una epístola era como abierta, ¿no es cierto?, para ser leída, ¿verdad?, en todos los lugares. Por eso se llaman las epístolas, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, porque ellos hacían copia de las cartas que le llegaban de los apóstoles, ¿no es cierto?, y le entregaban una copia, ¿verdad?, a las otras iglesias, y por eso se puede construir el Nuevo Testamento. Hermanos, dudas, consultas hasta aquí con respecto a lo que hemos hablado hasta aquí. ¿Alguien quisiera añadir algo, preguntar algo? ¿Todo bien? Entonces, continuamos. Y aquí vamos a ver ya, ¿no es cierto? Y empezamos a entrar a tierra derecha. Todo eso era como un contexto, ¿no es cierto?, de lo que estaba allí, ¿no es cierto?, alrededor de la carta, ¿no es cierto? Teníamos que saber quién la había escrito, cuándo más o menos se había escrito, que también lo vimos la semana anterior, ¿ya? Y ahora nosotros necesitamos ver de lleno, ¿no es cierto?, de qué trata esta carta, de qué trata este tema, ¿no es cierto?, o el tema de la carta. Y hablábamos, ¿no es cierto?, de que siempre mostraba, ¿no es cierto?, la superioridad de Cristo con respecto, ¿no es cierto?, a personajes, a columnas que tenía el judaísmo. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, el tema central de esta carta. Dice que es la infinita superioridad del cristianismo sobre el judaísmo, basado en el sacerdocio perfecto, completo e intransferible y eterno de Jesucristo, ¿ya? Entonces, estamos diciendo lo mismo, pero con otras palabras, ¿ya? Que Jesucristo es superior a qué, al sacerdocio, ¿no es cierto?, judío, ¿verdad? Y que a todo, ¿no es cierto?, lo que los judíos profesaban, creían o tenían como columna, Jesucristo era superior. Y como Cristo levanta a la iglesia entonces y el cristianismo está sobre el judaísmo, ¿ya? Nosotros no somos judíos, ¿ya? Eso es importante porque hoy varias iglesias, ¿no es cierto?, están volviendo al judaísmo, están volviendo al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. También esto lo hemos hablado, ya qué cosas nosotros teníamos que guardar del Antiguo Testamento o cuáles eran las leyes que estaban en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes que eran 3 tipos de leyes? Lo comentamos también en algún momento. ¿Qué tipos de leyes habían en el Antiguo Testamento? La ceremonial, Hermano la Juan. ley moral Ya, y bien. la ley cívica, que está relacionada con las leyes de convivencia de la comunidad, por así decirlo. Algo así, ¿cierto? Sí, bien.
¿cierto? Está la ley moral, que es la ley que tenemos que cumplir, que Jesús la resumió en dos: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. La ley civil, que tenía que ver solo y exclusivamente con el pueblo, con la nación de Israel. Y había una ley más, ¿se acuerdan? La ceremonia. Ya de ceremonia o religiosa, o también, ¿no es cierto?, la ley ritual, ¿verdad? Todos estos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, que eran una prefigura de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario, ¿ya? Entonces, eso es tremendo igual, ¿verdad? Porque nos muestra, ¿no es cierto?, que estos sacrificios que eran siempre, continuamente, ahora ya no son necesarios. ¿Por qué? Porque tenemos un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ofreció su vida, ¿no es cierto?, allí en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Ya no hay, no tenía que ir como antes, ¿no es cierto?, con todos los años para pedir perdón por el pueblo y por el sumo sacerdote. O si usted, ¿no es cierto?, pecaba, también tenía que ir ahí a los sacerdotes para que ofrecer, ¿no es cierto?, o un palomino, dijimos, para aquellos que eran pobres, un cordero para los que eran de clase media y un becerro si usted tenía bastantes recursos. ¿Ya? Entonces, todo eso nos ayuda, ¿no es cierto?, también en esto. Ahora, vamos a ver también, ¿no es cierto?, que estas leyes, ¿no es cierto?, eh, y ese es el problema. Hay iglesias que están volviendo a la ley ceremonial, están volviendo a la ley civil. Entonces, se olvidaron, ¿no es cierto?, de que Jesucristo ya pagó una vez y para siempre por nuestros pecados, ¿verdad? Y no nos salva si nos juntamos el día sábado o el día domingo. Lo que nos salva es haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿ya? Entonces, este es el tema central, ¿no es cierto?, del libro de Hebreos, ¿ya? Y por eso es importante estudiarlo. Dice, todo el tema de la epístola se desarrolla alrededor de esta palabra: mejor. ¿Y quién es mejor? Jesucristo es mejor, ¿no es cierto? El cristianismo o la iglesia es mejor también que el judaísmo, ¿no es cierto?, o la religión, ¿ya? Se usa, dice, una serie de comparaciones para demostrar cómo la revelación de Dios, y aquí también nos vamos a detener de nuevo, la revelación de Dios, cómo Dios se revela. Hermanos, cómo Dios se revela al hombre, cómo Dios se revela a usted, cómo Dios se le ha revelado a usted. A ver, A través de su palabra. ya. Gracias, hermana Edith. A eso se le llama revelación específica, cuando Dios se revela a través de su palabra, ¿no es cierto? A eso, ¿por qué? Porque la palabra nos dice quién es Dios, el nombre de Dios, el nombre de su Hijo, el plan eterno de Dios a través de Génesis hasta el Apocalipsis, de salvar al hombre, ¿ya? Entonces tenemos que la palabra es una revelación específica. También el versículo que se aprendieron de memoria: Dios, habiendo hablado en otros tiempos, ¿verdad?, por los profetas, ahora nos habla por... Su Hijo, Jesús. Oh, bien, ¿no es cierto? Jesucristo es la revelación máxima, ¿no es cierto?, de los planes y de los propósitos eternos de Dios, ¿ya? Dios, entonces, se revela a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, la palabra y Jesucristo son dos revelaciones específicas que nos muestran el plan eterno de Dios. El que ha visto, cuando se acuerda cuando Tomás se acerca a Jesús y le dice, muéstranos al Padre, y el Señor le dice, bueno, tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿verdad? Porque el que a mí me ha visto al Padre. Está diciendo que Él es la revelación máxima. Pero, ¿no es cierto?, hay otra revelación, que es la revelación general. ¿Cuál sería esta revelación general? ¿Podría ser por la creación? Bien, hermana Valentina, aunque no la veo ahí en mi pantalla, pero, ¿no es cierto?, exactamente, es a través de la creación. Entonces, la creación, hermanos, no nos dice quién es Dios ni el nombre, pero nos dice que detrás de ella hay un creador. ¿Ya? Entonces, cuando usted ve el sol, usted ve las estrellas, usted ve, ¿no es cierto?, el océano, el mar, usted ve los lagos, los ríos, usted dice, wow, detrás de esto hay un creador. ¿Ya? A eso se le llama revelación general. Ahora, ¿por qué es importante esta revelación general? Porque Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos dice que no hay ningún hombre que pueda excusarse. ¿Ya? Entonces, no es excusa de que a mí nunca me predicaron de Jesús. ¿Se da cuenta? Es decir, ahí hay una revelación. ¿Cuál? La creación. Si yo entiendo que detrás de esa creación hay un Dios, aunque yo no sepa su nombre, ni sepa el plan eterno de Dios, pero yo digo, no, hay un creador, eso es suficiente
luz para aquellos que quizás alguien preguntó, ¿qué pasa con el indiecito del Amazonas que nunca escuchó de Jesús? ¿Qué va a pasar con él? Si no escuchó de Jesús, ¿se va a ir al infierno? No. Si él reconoció que detrás de la creación había un Dios, aunque no sabía que se llamaba Jehová, Adonai, Elohim, o el nombre que tiene el Antiguo Testamento, Dios, o nunca supo de Jesús, pero él dijo, hay un creador, él es salvo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchos, en vez de ver que detrás de esa creación hay un creador, comienzan a adorar la creación. Y ahí estamos mal. Ah, el sol es un Dios. Ah, la luna es un dios, ahí, ¿no es cierto?, se equivocaron. Entonces, se da cuenta qué interesante es esto, porque nosotros estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, hermano José, ¿cuántas Biblias piensa usted que hay en su casa? Estamos hablando de una familia cristiana, ¿no es cierto? ¿Cuántas Biblias habrían aproximadamente en su casa en este momento o cuando tenía a sus hijos también? 5. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí en el occidente estamos acostumbrados, es decir, incluso en casas que no son cristianas, tienen la Biblia, ¿no es cierto? Y la tienen abierta en el Salmo 91 para que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos. Aunque no es eso, no es la Biblia un tabú, no es un tema de suerte, no. Hay que creer en lo que dice la Biblia. Pero en el Oriente, ¿no es cierto?, no tienen la Biblia. En el Oriente incluso la Biblia es perseguida, tiene que pasar, ¿no es cierto?, escondida, ¿ya? Entonces, ahí nos damos cuenta cómo esa gente va a ser salva a través de la revelación general. Por eso es importante que también nosotros cuidemos la creación, hermano. Qué tremendo es esto, es decir, hay una responsabilidad, porque nosotros a veces pensamos que, en verdad, nuestra responsabilidad es solo con Dios, pero nosotros somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar este cuerpo, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, pero también tenemos una responsabilidad con la creación. Porque Dios, recuerde, cuando pone a Adán y a Eva en el huerto, le dice, ustedes van a enseñorear, ustedes van a juzgar, ustedes van a estar sobre la creación. Entonces ahí también tenemos una responsabilidad. Ahora, ¿cuál es el problema de hoy? Que hoy, ¿no es cierto?, a la creación se le llama la madre tierra. Y algunos adoran la creación, adoran la tierra. Y no, así hay que adorar al creador de la tierra, pero hay que cuidar la tierra, ¿no es cierto? Hay que respetar, ¿no es cierto?, los ciclos de la tierra y lamentablemente, bueno, se dice, ¿no es cierto?, que si aquellos que saben de la abejita, ¿no es cierto?, que si las abejitas se mueren y desaparecen en 50 años, nosotros morimos, ya por el proceso que ellos hacen de polinización, ¿verdad?, y que ayuda a toda la renovación de la tierra. Pero mire, qué interesante, si el hombre desaparece de la tierra, los científicos dicen que la creación se arreglaría, ya que volvería a ponerse. Entonces, imagínate cuál es el problema entonces. El problema somos nosotros, que no hemos comprendido, ¿verdad?, que la creación, ¿no es cierto?, también somos responsables, ¿verdad?, delante de ella, ¿ya? Entonces, bueno, estamos hablando de varias cositas, pero esta revelación de Dios, tenemos entonces la revelación general, que es la creación, ¿ya? Ahí Dios se muestra a través de la creación. Por eso nadie, ¿verdad?, puede poner excusa. Y después tenemos la revelación especial, que es la palabra y nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Esa es una revelación más clara todavía que nos dice quién es Dios, cuáles son sus atributos, cuáles son sus nombres, quién es Jesucristo, cuál es el plan de salvación, ¿verdad?, que estaba diseñado, dice la Escritura, antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Qué tremendo, hermano. Entonces Dios no ha perdido el control. Por el contrario, Él tiene todo en orden, Él tiene todo bajo su autoridad. ¿Ya? Entonces la revelación de Dios en Cristo es superior a la revelación que vino por medio de la ley, ya especialmente aquella ley que fue aplicada mediante el sacerdocio de Levítico. ¿Ya? El gran tema de la carta a los hebreos, dice, es que Jesucristo ha completado en un nuevo pacto todo lo que el antiguo pacto había iniciado. ¿Ya? Y aquí tenemos dos palabritas más. ¿Ya? Y estas dos palabritas son nuevo pacto y antiguo pacto. ¿Ya? Aquí le vamos a pedir, a ver a quién. Ahí no sé si Nicolás o Evelyn está por ahí. Nicolás o Eve, no sé si están por ahí, Sí, que nos tío. hablen del nuevo o del antiguo pacto. ¿Qué es el nuevo o qué es el antiguo pacto? Ya. Bueno, el antiguo pacto
es como la gente se, bueno, en palabras simples, tenía salvación y era mediante la fe. Y el nuevo pacto es mediante lo que hizo Jesús en la cruz, a través de lo que es ese sacrificio y lo que conocemos como gracia. En palabras muy simples. Ok, gracias Nicolás, ¿no es cierto? Entonces, el nuevo pacto, ¿no es cierto? En el antiguo pacto era como la sombra, ¿no es cierto? No estaba claro, ¿verdad? Pero la salvación, igual en el antiguo como en el nuevo, fue por fe. Ya la ley no salvó a nadie, eso hay que dejarlo clarito. Es decir, nadie fue salvo por la ley. Abraham fue salvo por fe, Job fue salvo por fe, ¿no es cierto? Job incluso vio a Cristo, dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Ya? Es decir, vio al Mesías que todavía ni siquiera venía a la tierra. Nosotros estamos detrás de la cruz, yo siempre digo esto, estando detrás de la cruz, una cruz histórica, un Jesús histórico que resucitó y que hay evidencia de su resurrección, y aún así tenemos a veces la osadía de decir, no, yo no quiero creer, ¿ya? Pero ellos, ¿no es cierto?, esperaban a este Mesías, ¿ya? A este Salvador, que iba a traer, ¿no es cierto?, este nuevo pacto. Y este pacto, ¿no es cierto?, y este nuevo pacto tiene que ver con esto, que es la gracia, ¿no es cierto? Somos salvos por fe, por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. ¿Ya? Y pasamos, ¿no es cierto?, de muerte a vida, y lo otro, ¿no es cierto?, que en el antiguo pacto es como que la relación estaba solo con Israel, aunque siempre Dios quiso que la salvación fuera para todos, igual para los gentiles, pero Israel no lo entendió, ¿ya? Sino que por el contrario Israel decía, no, tienen que judaizarse, tienen que circuncidarse, tienen que guardar el día de reposo, ¿verdad? Tienen que hacerse prosélito, esa es la palabra prosélito, ¿no es cierto?, cuando alguien de otra nacionalidad se judaizaba, ¿ya? Entonces, como que el antiguo pacto estaba como muy enfocado solo a Israel, pero Dios le dijo a Israel que ellos iban a hacer luz a las naciones y no lo entendieron, ¿ya? Ellos pensaron que ellos tenían que convertirse al judaísmo y ahí iban a ser salvos. Entonces, la iglesia, el Nuevo Testamento, es un abanico que está abierto para todos, judíos, griegos, gentiles, ¿verdad? Hombres, mujeres, niños, ricos, pobres, ¿ya? Es el Evangelio para todos. Entonces, y el antiguo pacto, ¿no es cierto?, tenía muchas normas, muchas leyes, ¿verdad? E incluso los judíos, para poder interpretar esas leyes, tenían, ¿no es cierto?, si no me equivoco, es la Midra, y otro libro, ¿verdad?, donde ellos agregaban una cantidad de reglas allí que hacían casi imposible cumplir, ¿no es cierto?, el antiguo pacto, ¿ya? Yo siempre doy este ejemplo, pero pongámosle, ¿qué era quebrantar el día de reposo? Bueno, la Midra decía que si usted salía a la calle, como hoy, que está lloviendo, ¿no es cierto?, y se empapaba, tenía que volver a su casa porque estaba quebrantando el día de reposo por la lluvia que le había caído en su cuerpo. Si alguien, mire, imagínense a qué punto llegaron. La gallina ponía un huevo en el día de reposo, se tenía que comer, no se podía comer. Entonces empezaron como dicen por ahí, a cortar tan fino, ¿no es cierto?, esto, y en realidad, ¿para qué era el día de reposo, hermano? A ver, ¿para qué Dios creó el día de reposo? Porque ellos decían, no, el quebrantarlo había que apiedrarlo, y en el Antiguo Testamento, acuérdense, este hombre que no cuidó en el desierto, ¿no es cierto?, el día de reposo, lo apiedraron, porque estábamos en la ley. Pero ¿para qué Dios creó el día de reposo? Dice que Dios hizo el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, hizo al hombre, ¿no es cierto?, que fue como el culmine de la creación. Y el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Por eso se llama día de reposo. Descansó. Descansó, ¿no es cierto? Dios se cansa entonces, ¿no es cierto? No, ¿verdad? Alguien por ahí dijo, no parece. O yo escuché acá de la casa. ¿Ya? Dios no se cansa, porque Dios es Dios. ¿Ya? Ahora, ¿por qué entonces creó este día? Bueno, hermano, creó este día para usted, para mí, porque nosotros necesitamos descansar. Y también ese día tenía algo especial, que no era solamente para descansar, sino que era también para tener una comunión más cercana, más profunda con Dios.
¿ya? Entonces, el día de reposo tiene que ver con eso, ¿verdad? Entonces, si usted habla con los adventistas, ellos todavía están hablando, ¿no es cierto?, de que todavía no estamos en el reposo, sino que vendrá el día de reposo y bueno, ellos pelean, ¿no es cierto?, ahí con espada, de que el día de reposo es el día sábado y efectivamente en el Antiguo Testamento el día de reposo es el sábado y en el Nuevo también, porque ese era el día de descanso de los judíos. Pero Jesús dijo, yo soy el Señor del día de reposo, dando a entender de qué, de que no servía guardar el sábado o tampoco a nosotros hoy guardar el domingo. Ahora, ¿por qué guardamos nosotros el domingo y no el sábado? Porque Jesús resucitó el primer día de la semana. Ya, bien, ¿no es cierto? Y los discípulos comenzaron en este tiempo adispensacional, cuando estaban pasando de la ley a la gracia, y ellos no entendían todavía que ya no eran judíos, sino que ahora eran cristianos, que eran iglesia. Por eso Pedro y Juan, cuando van al templo de la Hermosa, el templo de la Hermosa era un templo judío, no era un templo cristiano, porque los cristianos no tenían templo en ese tiempo, y es más, solo se reunían después, ¿no es cierto?, ahí en cementerios, en cuevas, porque la iglesia era perseguida. Entonces, ellos comienzan poco a poco a decir, bueno, ¿por qué vamos al templo judío si ahora somos cristianos? Y ahí comienzan a reunirse el primer día de la semana, que es el día domingo, porque fue el día que resucitó el Señor Jesucristo. Y comienzan a celebrar, mire, la cena del Señor, ellos la celebraban todas las semanas. Ya, interesante, porque hoy hay iglesias que lo hacen una vez al año, cada 6 meses. Bueno, nosotros lo hacemos casi todos los meses ahora, ¿verdad? Pero hubo un tiempo que lo hacíamos cada 3 meses o bien distanciado, pero los discípulos lo hacían todas las semanas, ¿verdad? Donde ellos recordaban, ¿no es cierto?, la muerte y resurrección de Cristo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, que el día de reposo, hermanos, y eso también nos enseña, ya aprendimos que éramos responsables de la creación, ¿verdad? También que teníamos que cuidar la creación, pero también tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿ya? Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Y también darnos cuenta, ¿no es cierto?, cuando estamos ya pasando a veces los límites, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo físico, psicológico, emocional, ¿ya? Porque somos tripartito, tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu, ¿ya? El cuerpo, ¿no es cierto?, físico se puede curar con remedios a veces, ¿no es cierto?, con un descanso, pero el alma, donde están las emociones, donde están los sentimientos, es más difícil. Allí tiene que intervenir el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, con sanidad interior, con renovación, con restauración. Y bueno, también físicamente, cuando usted está cansado psicológicamente, es mucho más difícil recuperarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se calma con descanso, sino que tiene que haber, ¿no es cierto?, algo del cielo, ¿verdad?, que traiga ese refrigerio, como decía Pedro ahí en Hechos, ¿verdad? Son tiempos de refrigerio, son tiempos de descanso, son tiempos de ¿no es cierto?, recibir renuevo de parte del Señor. Entonces también, queridos hermanos, es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, que tenemos que cuidar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Entonces, ya vimos varias cositas, ¿no es cierto?, interesantes, ¿verdad?, solo en el tema de este libro, ya, solo en el tema de este libro, ¿ya? Entonces, eso nos ayuda, ¿no es cierto?, a poder reflexionar en varias cosas más. Y aquí se me pegó, esperen un poquito, ahí sí. Y dentro de este tema también dice que como el libro de Hebreos compara el sacerdocio imperfecto levita con el sacerdocio perfecto de Cristo, es imprescindible un conocimiento del libro de Levítico. ¿Ya? Entonces aquí vamos a necesitar también ayuda, ¿no es cierto? ¿De qué trata el libro de Levítico? ¿De qué trata el libro de Levítico? Dios, que Levítico está dentro de los primeros 5 libros, entonces también tiene que ser leyes, ¿Ya? mandatos. Ya, bien, leyes, mandatos, pero dirigidos a quién. ¿Se acuerda que hablamos de que había una ley civil, una ley ceremonial? La ley civil está como muy en éxodo, ¿se acuerda ahí con los mandamientos y todo el tema? Levítico, ¿a quién está dirigido? A los levitas, A los entonces levitas, ¿verdad? ¿Sería entonces, Edith? ceremonial, ley para una ley ceremonial, ritual. Exactamente. Entonces, mucho, ¿no es cierto? Ahí aparecen todos los sacrificios, ahí aparecen todos los días especiales que celebraban los judíos,
ya están ahí, ¿no es cierto?, la fiesta de los tabernáculos, tenemos ahí, ¿no es cierto?, la Pascua, todo eso y también los deberes, ¿no es cierto?, de los sacerdotes y de los levitas. Ahora, ¿cuándo Dios escoge a los levitas como aquellos que tienen que dedicarse a este servicio con el tabernáculo y también con las cosas sagradas de Dios? ¿Se acuerda alguien cuándo Dios escoge a los levitas? ¿Se acuerda cuando se levanta el becerro ahí? Aarón levanta el becerro. ¿Qué pasó allí cuando baja Moisés? ¿Recuerdan? Que ellos, Moisés se demoró mucho, entonces ellos dijeron, Aarón, haznos un dios, y él le hace un becerro con todas las joyas de oro, ¿no es cierto? Y cuando viene bajando, ¿no es cierto?, de arriba del monte Sinaí, Moisés se enoja, quiebra las tablas de la ley, y él dice lo siguiente: ¿quién está por Dios? Y los levitas estuvieron por Dios, y ellos tomaron la espada y mataron a muchos de sus hermanos, de sus primos, de sus seres queridos, ¿ya? Porque cayeron en este acto de idolatría, ¿no es cierto?, que era condenado por la ley. Entonces, allí Dios escoge a los levitas como, y los aparta para este servicio. Y es más, es decir, cuando usted ve la división de la tierra prometida, los levitas no tienen herencia, porque mire, qué tremendo, la herencia de los levitas es Dios mismo. Entonces Dios les dice, ustedes tienen herencia conmigo, así que no se preocupen. Qué tremendo, hermano. Es decir, usted también es parte de este sacerdocio que escribe Pedro, ¿no es cierto? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Ya? Entonces, su herencia es Cristo, su herencia es Dios. ¿Ya? Y Dios escoge a estos hombres, a los levitas, ¿verdad? Recuerde que escoge primero a Aarón como sacerdote, y de ahí vienen, ¿no es cierto?, los sacerdotes, la línea sacerdotal de los descendientes de Aarón. Por eso también eso de pronto provocó un sistema episcopal, cuando un pastor deja a sus hijos como pastor y después el hijo deja al otro hijo, pero no está mal, porque si el hijo tiene llamado, ningún problema, pero ha pasado en iglesias donde el hijo no tiene el llamado, ¿no es cierto? Pero no, él tiene que seguir con esta herencia, pero en la Biblia habla del sacerdocio, ¿no es cierto? Pero después también aquí en Hebreo vamos a ver que Jesucristo dice, bueno, el sacerdocio de Aarón y el servicio levítico no se compara al servicio del sumo sacerdote que es Cristo, y ahí hablan de este personaje que es Melquisedec, ¿ya? Entonces la tarea para la próxima semana es en cuántas partes de la Biblia aparece Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? ¿Ya? Es decir, ahí vamos a cambiar un poquito, ¿ya? Entonces, ¿en cuántas partes de la Biblia aparece Melquisedec? ¿Ya? ¿Y quién era Melquisedec? ¿Ya? ¿Quién era Melquisedec? ¿Ya? ¿Cuándo aparece Melquisedec en la Biblia? ¿Cuántas veces aparece Melquisedec en la Biblia? ¿Ya? Y no aparece muchas veces, ¿ah? ¿Ya? Así que ahí le estoy dando una buena pista, ¿verdad? Y ahí puedo ver los ojos de Amalia, ¿verdad? Con sus lentes ahí. ¿Ya? Entonces, ¿quién era Melquisedec y cuántas veces aparece en la Biblia? Porque Jesús, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto?, es comparado a ese sacerdocio. Dicen, no, Jesús no es del sacerdocio de Aarón. ¿Ya? Recuerde que los judíos, ¿no es cierto?, los hebreos, los israelitas decían, ah, nosotros tenemos la línea sacerdotal de Aarón. Entonces, acá el escritor de Hebreos dice, sí, pero él tenía que presentar sacrificios por él y por el pueblo. En cambio, Melquisedec, ¿no es cierto?, es un personaje que lo vamos a ver la próxima semana, ¿no es cierto?, que va a ser interesante analizar, ¿verdad? Y que rompe los paradigmas para ese tiempo, ¿ya? ¿Entiendes? Porque en ese tiempo hablamos de reyes, hablamos de sacerdotes. ¿Por qué fue desechado Saúl? Queridos hermanos, ¿se acuerdan por qué fue desechado Saúl? Desechado, perdón, se me trabó la lengua. Desechado Saúl, ¿se acuerdan por qué? Aparte de su desobediencia, hizo algo él. A ver, no sé si se acopla porque ofreció sacrificio y no esperó que llegara el sacerdote. Exactamente. Él era rey, no era sacerdote. El rey no podía meterse en el oficio sacerdotal.
Los profetas no podían meterse en el oficio sacerdotal, el sacerdote no podía meterse en el oficio del rey, ¿ya? Cada uno tenía su función. Entonces, ¿qué hace Saúl? Dice, bueno, no viene todavía acá, ¿no es cierto? Samuel, que tenía que ofrecer sacrificios para ir a la guerra, entonces él lo hizo. Entonces, él cumplió una función que no le correspondía y Dios lo desechó. Entonces, ¿qué pasa con Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? ¿Podía ser rey? ¿Podía ser sacerdote? Bueno, Melquisedec también, ¿no? Recuerden ustedes que fue quien recibió el diezmo de Abraham, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes ahí? Por eso cuando dicen, no, si el diezmo es de la ley, Abraham no estaba en la ley, estaba en la fe todavía, en la gracia, ¿verdad? Ahí, porque él creyó y por eso, ¿no es cierto?, le fue contado por justicia. Y él ofrece a este personaje que aparece poquitas veces en la Biblia y por eso es interesante, ¿no es cierto?, que lo veamos la próxima semana, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Melquisedec? ¿Cuántas veces aparece ahí en la Biblia? ¿Ya? ¿Por qué? Porque allí hace esta comparación de este sacerdocio perfecto de Cristo. ¿Ya? Entonces, los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que ofrecer sacrificios por el pueblo, pero también por ellos, porque ellos habían pecado también. En cambio, Jesucristo es el sumo sacerdote perfecto porque él no cometió pecado, pero también fue tentado, dice la Escritura, en todo. Entonces, él puede compadecerse como un verdadero sacerdote y, ¿no es cierto?, interceder por nosotros. Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él presentó un sacrificio único, una vez y para siempre. Y el libro de Levítico tiene que ver con todas estas ceremonias rituales, ¿no es cierto? Sacrificios, ofrendas, ¿verdad? Habían distintas ofrendas que usted podía presentar, no solo ofrendas por el pecado, también habían ofrendas de gratitud, habían, ¿no es cierto?, ofrendas de pureza, de limpieza, como, ¿no es cierto?, cuando el Señor le dice a este ¿no es cierto?, leproso que había sido sanado, ve, preséntate, ¿no es cierto?, al sacerdote o paga tu ofrenda por la limpieza. Recuerde que lo- lo- los leprosos no podían entrar al pueblo, tenían que entrar fuera del pueblo, y si tenían que entrar al pueblo, tenían que entrar con una campana y gritar, soy leproso, soy leproso, soy leproso, para que la gente se alejara, porque era contagiosa la lepra. Entonces, imagínense el desprecio social de un leproso, ¿ya? Y tocar a un leproso era ser considerado inmundo. Y recuerde qué hizo Jesús con el leproso. Lo tocó, hermano. Entonces quebró paradigmas religiosos ahí de los sacerdotes, ¿verdad? Y lo sanó. ¿Por qué? Porque para él era más importante, ¿no es cierto?, que esa persona pudiera conocer al Creador, al Señor, ¿verdad? Entonces, es tremendo, ¿verdad?, lo que podemos ver. Entonces, por eso tampoco podemos desechar el Antiguo Testamento, hermano, porque hay iglesias que han desechado el Antiguo Testamento. Dicen, no, estamos en la gracia, así que ya no necesitamos nada del Antiguo Testamento. No, en el Antiguo Testamento hay mucha riqueza y para poder entender el Nuevo necesitamos el Antiguo. Y para entender el Antiguo necesitamos el Nuevo. Entonces están enlazados, ¿no es cierto? Están enlazados tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. La epístola, dice a los hebreos, es un estudio que contrasta los rituales imperfectos e incompletos del antiguo pacto, porque recuerde usted que cuando el sacerdote ofrecía sacrificio, la palabra para expiar era la palabra capar, que era cubrir, que era tapar. Entonces se cubría el pecado, se tapaba el pecado, pero en el Nuevo Testamento la palabra expiar es limpiar, es borrar. Por eso, ¿no es cierto?, también la Escritura dice que Dios, ¿no es cierto?, nos limpia de todo pecado, es decir, no está ahí, no queda tapado, ¿ya? Por eso ellos todos los años tenían que volver a ofrecer sacrificios como nación para que sus pecados fueran perdonados. En cambio, Cristo perdonó tus pecados, mis pecados, una vez y para siempre, ¿ya? Entonces, estos rituales imperfectos, ¿no es cierto?, se contrastan con la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Dice, con la provisión infinitamente mejor del nuevo pacto, ofrecido por el perfecto sumo sacerdote, el unigénito Hijo de Dios, el Mesías, Jesucristo. ¿Ya? Entonces, hablamos de los sacerdotes, pero el sumo sacerdote era el jefe de los sacerdotes. ¿Ya? Eso también es interesante. ¿Ya? El sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo una vez al año, el día de Yom Kippur, el día más sagrado
del pueblo de la nación de Israel y tenía que ofrecer sacrificios por él y por el pueblo, ¿ya? Entonces el pueblo estaba expectante afuera, ¿verdad? Porque si Dios aceptaba ese sacrificio, había perdón por un año más. Pero si el sacerdote, el sumo sacerdote moría, es porque Dios no había perdonado al pueblo. Entonces era interesante, ¿no es cierto?, lo que sucedía en ese ritual, entre comillas, ¿verdad? Pero Cristo dice la palabra que Él entró una vez y para siempre. El sumo sacerdote era uno solo. Entonces, hermanos, qué tremendo es esto, porque el tabernáculo tenía los atrios, que era el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. En los atrios podía entrar el pueblo, podía entrar, ¿no es cierto?, el judío, porque no podían entrar gentiles al atrio, que era el patio. Pero en el lugar santo solo podían estar los sacerdotes. Pero estos sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo. Solo lo podía hacer el sumo sacerdote y una vez al año. Entonces, hermanos, el libro de Hebreos dice que usted y yo ahora tenemos entrada libre por medio de la sangre de Cristo y podemos entrar todas las veces que queramos al lugar santísimo. ¿Se da cuenta qué tremendo es eso? Qué maravilloso eso, qué privilegio es eso. Sí, porque antes usted tendría que haber sido primero judío. Y dentro de los judíos usted tendría que haber sido de la línea de Aarón, del sacerdote, y tendría que haber sido el sumo sacerdote para haber podido entrar a ese lugar santísimo donde se manifestaba la gloria de Dios o las Shekinah, ¿ya? Y en cambio ahora tenemos el privilegio de que no siendo parte de este pueblo especial, somos parte de la iglesia. Y como iglesia hemos sido comprados a precio de sangre y usted tiene entrada libre a ese lugar santísimo por medio de la sangre del Cordero de Dios, ¿ya? Entonces, qué tremendo es, queridos hermanos, ¿no es cierto?, que podamos lograr dimensionar, ¿no es cierto?, esto, ¿ya? Que hoy tenemos a un sumo sacerdote que no tuvo que llevar un cordero por él, porque él fue sin pecado, sin mancha, ¿ya? Y esto es hermoso, ¿no es cierto?, porque él se ofreció perfecto, cordero perfecto, sin mancha, ante el Padre, ¿no es cierto? Y recuerde que la ira de Dios vino sobre él. Por eso en algún momento él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ya? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, al unigénito Hijo de Dios, ya Él es el único Hijo, el verdadero Hijo, ¿verdad?, de Dios. Él es el Mesías, esa palabra, ¿no es cierto?, significa el ungido, que es el que esperan todavía los judíos, todavía ellos esperan al Mesías, ¿verdad? Quien es nuestro Señor Jesucristo, quien pagó el precio allí en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué escribe este autor, ¿no es cierto?, a esta iglesia? Bueno, estos hebreos, ¿no es cierto?, cristianos que se habían convertido al Evangelio, estaban siendo perseguidos, ¿ya?, a causa de su fe por otros judíos que no eran cristianos, ¿ya? Entonces había persecución. Ellos estaban, recuerde usted que Esteban no fue martirizado por los romanos, fue martirizado por los mismos judíos, ¿ya?, que lo apiedraron, ¿verdad? Porque para ellos, ¿no es cierto?, este nuevo camino, que era Jesús, ¿no es cierto?, era una secta, era una herejía. Y por eso Pablo o Saulo de Tarso persigue a la iglesia y va casa por casa, ¿no es cierto?, sacando a los cristianos y persiguiéndolos y matándolos. Entonces, cuando él se encuentra con Jesús, camino a Damasco, Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Está diciendo, tú me estás siguiendo a mí, yo soy el camino. Y Saulo se olvidó ¿se acuerda quién fue el que enseñó a Pablo? ¿Quién fue su mentor? Un rabí muy conocido, Gamaliel. Gamaliel, ¿verdad? Gamaliel, el gran teólogo judío, Gamaliel, cuando comienza la persecución, Saulo, ¿qué le dice? Le dice, mira Saulo, muchos líderes se han levantado, pero cuando ese líder muere, ¿qué pasa con sus seguidores? Desaparecen. Pero si tú sigues a estos del camino, a estos cristianos, que no se te encuentres peleando contra Dios. Es decir, Gamaliel, que era judío, yo creo que se convirtió, porque ¿cómo le dice eso, verdad? Le dice, no persigas a los cristianos, porque si murió Jesús
y no resucitó, van a desaparecer. Entonces, ¿qué hace Saulo? Lamentablemente los persigue, pero se van convirtiendo muchos otros, ¿ya? Entonces, es interesante, queridos hermanos, saber que todas las cosas son guiadas por Dios, ¿ya? Y en esta persecución, ¿por qué fue Saulo un instrumento en las manos de Dios en esta persecución? Porque cuando desciende el Espíritu Santo y Jesús asciende, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe lo que pasó con la iglesia? Cuando vino el Espíritu Santo, se quedaron en Jerusalén. Y los estudiosos, los teólogos, dicen que pasaron 15 años y ellos seguían en Jerusalén. Porque había avivamiento, porque estaba bien, estaba buena la fiesta. Entonces, cuando Saulo persigue a la iglesia después de 15 años, la iglesia sale y tiene que irse corriendo a Samaria, pero no a evangelizar, sino porque estaban siendo perseguidos, pero se produce el efecto de que ellos se iban arrancando e iban predicando. Entonces salen de Samaria, salen de Judea y comienzan a ir a otras naciones y a otros pueblos. La persecución hecha por Saulo produce que la iglesia salga de este tema de quedarse ahí en su zona de confort, ¿ya? Y a veces, hermanos, nosotros también nos quedamos en nuestra zona de confort, ¿ya? Y que el Señor nos ayude para salir de esa zona de confort, porque es cómodo, ¿ya? Es cómodo decir, chuta, aquí está bueno, oramos, Dios se manifiesta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el perdido? ¿Qué pasa con aquel que no ha conocido del Señor? También tenemos ahí una tremenda responsabilidad, ¿ya? Entonces, hemos hablado, ¿no es cierto?, varias cositas solo con el propósito de esta carta, ¿no es cierto?, que es escrita primero a estos judíos cristianos que estaban siendo perseguidos. Entonces ellos se preguntaban esto, si valía la pena ser cristiano porque hay tanta persecución, ¿ya? Ellos perdieron, dice, el esplendor y grandeza de las ceremonias del templo y la comodidad de los objetos religiosos visibles, porque ellos ya no eran parte del judaísmo, ellos ahora eran parte de la iglesia, ¿ya? Entonces les costó entender que el judaísmo ya no iba con ellos, sino que ahora ellos tenían que celebrar a Cristo, ¿verdad? Y compartir la mesa, el pan, ¿verdad? Y recordar la obra de Cristo y también, ¿no es cierto?, esta doctrina que se llama, ¿no es cierto?, la doctrina o el credo de los apóstoles, porque recuerden que ellos no tenían la Biblia o el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos, solo podían ir al templo de los judíos, donde estaban los rollos, y ahí poder leer, quizás en las sinagogas también habían algunos rollos, ¿verdad? Pero del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Entonces, por eso nace el credo de los apóstoles, ¿verdad? Que a veces, ¿no es cierto?, o años atrás, ¿no es cierto?, me acuerdo que en una alabanza se cantaba, creemos en el Padre, creador del universo, en Jesucristo su Hijo, creemos que Él vino, nació de una virgen, creemos que Él vive hoy, ¿ya? Creemos en el Espíritu Santo. Entonces, el credo de los apóstoles era un resumen de la doctrina. Entonces, hoy yo tengo aquí, ¿no es cierto?, dentro de mis libros, varias teologías. Tenemos la teología de Grudem, que es un libro como de más de 1000 páginas, que nos pasea por todas las doctrinas. De Berkov, que es, bueno, hay que estar con un diccionario, La Cueva, también, ¿no es cierto?, Hendrickson y otros más, ¿verdad? Entonces, tenemos una teología ya armada, pero la iglesia no tenía eso. Entonces, ¿cómo sabían que eran cristianos? Bueno, apréndase esto, le decían, ¿ya? Creemos en el Padre, creador del universo, en Jesucristo, su Hijo. Y eso era todo lo que ellos sabían. ¿Ya? Entonces, a veces, hermanos, nosotros, bueno, yo soy, ¿verdad?, un amante de la enseñanza, de la Escritura. Creo que la Escritura es quien pone bases sólidas en nuestra vida espiritual. Pero también entiendo, ¿verdad?, que como el ladrón que estuvo junto al Señor y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No se alcanzó a bautizar, no tuvo clases de discipulado. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero era una situación extrema, es decir, él estaba a punto de morir, ¿ya? Pero nosotros que tenemos la posibilidad de capacitarnos, de prepararnos, hermanos,
hagámoslo, ¿ya? Creo que es muy importante y por eso les felicito a cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, que puede estar en esta instancia de formación, de preparación, ¿ya? Porque yo no puedo dar algo que yo no estoy recibiendo, ¿ya? Entonces, por eso yo también estoy en un continuo, ¿no es cierto?, a estudiar. Yo en este momento estoy con 2 maestrías, ¿verdad? Ya estoy terminando una de ellas, tengo que hacer un artículo científico y me pusieron, porque siempre se usan las normas APA, ¿verdad? En la universidad y nos pusieron una nueva que es Turabian, así que tengo que aprenderme todo el manual de Turabian, cómo se cita, los márgenes, todo es distinto, ¿verdad? Pero yo, ¿por qué lo hago? Porque yo necesito ir recibiendo para también poder darles a ustedes. ¿Ya? Entonces, porque sería muy, ¿no es cierto?, hipócrita diciéndole estudien y yo no estudie, ¿no es cierto? Entonces, por eso, hermanos, creo yo que esta instancia es muy relevante y muy importante. Así que les animo, ¿no es cierto?, a que podamos seguir en esto. Vamos a llegar hoy día hasta aquí porque sé que hay mucho lluvia, mucho viento en algunas de las casas de ustedes, así que vamos a dejarlo hasta acá, pero también no quiero olvidar de avisar, hermanos, que el sábado tenemos un culto especial allá en Yauyagüen, ya, y nos vamos a juntar a las 3:30. Yo hoy, después que terminemos acá, voy a recordar para que los hermanos que quieran ir puedan avisar para ver si necesitamos vehículos. Ya es un culto unido del distrito Temuco Poniente. Recuerde que ahora se separó en dos, Temuco Oriente y Temuco Poniente, y somos poquitas iglesias, entonces va a haber un culto allí, ¿no es cierto?, unido, donde quieren congregarse todas las iglesias de este Temuco Poniente. ¿Ya? Entonces, para terminar, vamos a orar y le voy a pedir ahí a nuestro hermano N. Sali, Nicolás, que nos pueda despedir con este tiempo de oración, ¿verdad? La tarea entonces va a cambiar hoy, ¿no es cierto? Sería ¿quién es Melquisedec y cuántas veces aparece en la Biblia este personaje? Así que, Nicolás, ¿nos puedes bendecir con la última oración? Amén. Ya, si es que se escucha de fondo la Amalia, entenderán. No hay Gracias, problema. Señor, por este tiempo, Dios, que pudimos escuchar de tu palabra, Señor. Sabemos que también estás presente en estas instancias, Señor, de aprendizaje, de no entender algunas cosas al tiro, Señor, pero sabemos también que tu Espíritu Santo nos va enseñando conforme tengamos un corazón que quiera ser enseñado, Señor, y así lo queremos tener, Señor. Te pedimos sabiduría, te Gracias. pedimos humildad, Señor. Pedimos, Señor, que nuestro corazón no se endurezca, Señor, ante tu enseñanza, Dios mío, sino que tengamos un corazón tierno, Señor, puro, enseñable, como te dije, Señor, que nos ayude, Señor, a aprender para poder enseñar también, como dice el tío Marcelo, Señor, poder ser instruidos, Señor, y bueno, por sobre todas las cosas, Dios, hacer tu voluntad en las cosas que tengamos que hacer en tu cuerpo, en el cuerpo de Cristo, Señor. Gracias, Padre, por quienes estuvimos, Señor. También te doy gracias por quienes no pudieron estar y no pueden estar, como la Gracias. hermana y Señor, que escribió en WhatsApp, Señor, que no puede. Te pedimos que la bendigas, la ayudes, Señor, y le proveas, Señor, de un tiempo, Señor, para que se pueda conectar algún día. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, y seguirás siendo bueno, Señor. Eres fiel, eres misericordioso, Señor, y nosotros tus hijitos amados, Señor, a quienes tú, Señor, respaldas, ayudas, disciplinas, abrazas, Señor. Toda la gloria es tuya, la alabanza, el honor, la adoración, papito, te la mereces tú solamente. Y eso, Señor, te decimos que te amamos, declaramos, Señor, tu grandeza, declaramos tu majestad, declaramos tu gobierno sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Un abrazo ahí al hermano José, que está mejor de salud. Nuestra hermana Patricia también estuvo complicada el día martes, no, por eso no pudo llegar al templo, así que también para que les tengamos ahí presentes en nuestras oraciones. Un abrazo a todos ahí, a Luis, a Edith, a Juanito, ¿verdad? A Amalia, que está ahí, a Eve con el Luciano, ¿no es cierto? Que está ahí cada vez más grande, Nicolás, Valentina, Noemí, y nuestro hermano David también ahí, ¿ya? Así que bendiciones, hermanos, que estén muy bien. Oh, descansen, nos vemos. Adiós. Chao, Chao. cuídense. Chao, Adiós, chao. Amalia. Chao.